Muy buenos días, son ya las 8:06 de la mañana, viernes 17 de mayo. Estamos en ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú. El día de ayer tomó juramento el sexto ministro del Interior en año y medio. Sin duda hay que preocuparse porque la alta rotación no le hace bien al diseño de una estrategia contra el que es el principal flagelo, junto a la crisis económica, la recesión económica que enfrentamos los peruanos, la inseguridad ciudadana, una inseguridad además que ha escalado en formas sofisticadas, que tiene muchísimo poder económico y ramificaciones que todavía no sabemos hasta dónde llegan. Vamos a conversar en unos segundos nada más, ya se encuentra aquí en la cabina de RPP el nuevo ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila, buenos días a quienes nos ven por la televisión, nos siguen por la radio, las redes sociales. El tema es muy importante, está clarísimo que entre todos los países de la región somos el que más volatilidad tiene respecto al puesto que debería ser el de mayor estabilidad, puesto que estamos ante una situación gravísima de amenazas de grupos criminales transnacionales y de la delincuencia común que naturalmente envenena la vida de muchísimos de nuestros compatriotas, razón por la cual hubiéramos podido esperar que en este sector haya la mayor estabilidad y el mayor profesionalismo posible. En vez de eso tenemos lo contrario. Y es grave, porque los jefes de la criminalidad sí duran el tiempo necesario para consolidar sus organizaciones criminales y para representar una amenaza al Estado peruano y a su población. Por eso es bienvenido que esté con nosotros y se lo agradecemos el flamante ministro que ha prestado juramento el día de ayer, Juan José Santibáñez, que sin duda querrá contestarnos a algunas de las preguntas que se plantea la prensa sobre su trayectoria y sobre las razones por las que salió su antecesor, del cual él se desempeñaba como viceministro. Ministro Santibáñez, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muchísimas gracias, don Fernando y Mávila, aquí para responder las interrogantes que ustedes tuvieran a bien consultar. Muchas gracias. Y que recogimos, ¿no?, de diversos órganos de prensa que expresan sin duda inquietudes que es legítimo plantearse. La primera de ellas es ¿por qué salió su hasta ayer jefe, el ministro Ortiz? No cumplió ni siquiera 2 meses en el cargo. Realmente lo único que vamos a recordar de él es que desactivó el equipo de policías que colaboraban orgánicamente con el OFICOP. ¿Qué explicación merece el pueblo peruano tener sobre la salida brusca y contradiciendo lo que había dicho horas antes el propio primer ministro del señor Ortiz? A ver, lo que hay que tener en cuenta aquí es que una persona sale de un lugar por 2 tipos de razones, o porque hay un retiro de confianza o porque hay una renuncia absolutamente voluntaria por temas estrictamente personales. Lo que ha ocurrido con el general Walter Ortiz, el ex ministro del Interior, por quien profeso una especial amistad, admiración y cariño, es por razones estrictamente personales. En realidad los pormenores de esas razones no las conozco y tampoco, digamos, sería conveniente divulgarlas, pero es un tema absolutamente personal. Personales de un hombre adulto, de un general retirado, que acepta un cargo hace 2 meses en la situación que tiene nuestro país y que no se toman la molestia de explicarle al país por qué se va. Bueno, en todo caso habría que preguntarle directamente a él. Pero más no aún podemos si son, porque no da entrevistas. Más aún si son razones estrictamente personales, creo que lo conveniente sería preguntarle a él y que pueda referirse. Si pudiéramos, lo haríamos. Sí, claro, se entiende que ha presentado y que quien conoce esas razones personales es el señor Premier, por lo menos. Y el señor Premier había declarado, como ha recordado Fernando, el 15 de mayo, no tengo ninguna razón para creer que algún miembro del gabinete o yo vayamos a presentar renuncia. Es decir, el 15, esta misma semana, el presidente del Consejo de Ministros no tenía la menor idea sobre que el ministro del Interior, recientemente nombrado, porque el tiempo ha sido cortísimo, tenía algún tipo de problema personal que le impediría cumplir con sus funciones. Como te vuelvo a repetir, Mávila, son cuestiones que creo que competen al interno de cada persona y en todo caso, en su oportunidad, ya si es que se considera pertinente, se conocerán. Hay una lectura que se puede hacer, dado que el señor Ortiz ingresa, se desactiva este grupo de apoyo policial a la FICOP, al equipo de fiscales encargados de la investigación en el poder, y de pronto luego se va. Es decir, habría sido un ministro de tránsito exclusivamente nombrado para asumir esta desactivación, que supone además un costo político para el gobierno. Mira, yo no creo absolutamente ese tema. Yo ya para que cumpla con este encargo y que luego
No, ¿Sabrá el ministerio? nosotros ya lo hemos referido en una de las últimas entrevistas que concedí aquí a RPP en mi calidad de viceministro cuando defendimos justamente esa decisión y establecíamos y referíamos exclusivamente que esa ha sido una decisión legal, una decisión sostenida en informes de asesoría jurídica de la policía y que están contemplados en la resolución de desactivación de este equipo especial, ya sea por razones justamente de dualidad de competencias o también por la inexistencia de presupuestos necesarios para el dictado de una resolución. Entonces, yo no creo que esto sea así, como vuelvo a reiterar. Las razones de la renuncia han sido referidas a razones estrictamente personales que no soy la persona conveniente para referirlas. Bueno, entonces ya no hablemos sobre su predecesor, sino sobre usted mismo. Como habrá visto en la prensa de hoy, hay muchos cuestionamientos y algunas preguntas sobre su trayectoria como abogado, porque se le ha conocido a usted por muchos casos que ha seguido como abogado privado de oficiales retirados de la Policía Nacional por diversas razones, entre ellas corrupción y también actos contrarios a la norma, como Escuadrón de la Muerte en Piura. Pero más cerca de nosotros tiene usted el caso de los generales que fueron retirados por haber pagado para ascender, u oficiales, perdón, para ascender bajo Pedro Castillo. Y tiene muchos otros clientes que son ahora miembros de la policía porque fueron reincorporados gracias a sus gestiones como abogado. ¿Qué independencia, qué garantía nos da usted de que va a ser independiente frente a los clientes que ha tenido usted y que ahora que regresaron a la policía después de haber sido expulsados por razones graves como corrupción o crímenes y que ahora son oficiales del cuerpo que usted dirige? Muchísimas gracias, don Fernando, por la pregunta, porque quiero aclarar un tema que mucha gente quizás no conoce. Yo no tengo ningún efectivo, ningún cliente reincorporado por actos de corrupción. Las asesorías que en su oportunidad se brindaron en razón de mi ejercicio profesional privado, como lo ha referido, sí, y en razón de que yo no era funcionario público, fueron por la representación de oficiales pasados a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros, que es una causal absolutamente administrativa y ajena al ámbito jurisdiccional disciplinario. Punto número 1. Punto número 2. Existen informaciones que en realidad no son ciertas y quiero aclararlas porque ya lo hice en alguna oportunidad también aquí en RPP. Yo nunca he sido en el ámbito penal abogado del señor Prado Rabines. Refieren que fui su abogado ante el Poder Judicial. Yo nunca he sido su abogado. En el ámbito administrativo fui abogado de quienes estuvieron en ese momento investigados por el supuesto Escuadrón de la Muerte y que fueron absueltos en el ámbito administrativo. En segundo lugar, otro caso por el cual se menciona son los babies de Oquendo. Los babies de Oquendo fueron 17 efectivos policiales injustamente detenidos y que posteriormente, para que lo sepa la ciudadanía, la misma fiscalía retiró los cargos porque estableció que la investigación que se había hecho había sido una investigación absolutamente sesgada. Y en tercer lugar, para aclarar solamente, jamás he sido abogado del señor López Meneses. Nunca. Y sin embargo, son cuestiones que me atribuyen y que en realidad, como vuelvo a reiterar, se han hecho por dos razones: en el ejercicio libre de mi profesión y en aras del derecho, a la defensa que tienen ahora. En tanto, viceministro, usted sí recibió entre febrero y abril de este año al abogado del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, al señor Luis Vivanco Botelli. ¿Qué motivó que se haya reunido usted 5 veces con el hermano de la presidenta, investigado además, detenido precisamente por este equipo especial, ¿no?, que luego termina deteniendo al hermano de la presidenta? Entonces, por eso le decía yo, la lectura, hay una fotografía ahí donde incluso se puede apreciar al señor, al abogado Vivanco, convocado a una reunión multisectorial para el terrorismo transnacional. Correcto. ¿Cómo entender esa cercanía? A ver, ustedes recordarán la entrevista que yo concedí justamente a RPP, creo que fue la penúltima de estas, y que informamos a la ciudadanía la conformación de un equipo de profesores especializados en derecho penal. Uno de ellos era el abogado del hermano de la presidenta. Sí, es más, su nombre lo dimos aquí en público. Correcto, y es más, pero la no hay transparencia un conflicto de interés ahí. Y la transparencia, ojo, y la transparencia de la visita que él dio al Ministerio del Interior, así como lo dieron otros profesores de Derecho Penal, está absolutamente a disposición de cualquiera. Y además, y una cuestión final, al momento que nosotros convocamos
al doctor Vivanco, al doctor también y reconocido abogado Gustavo Máximo Ramírez de la Cruz, al doctor Percy García, al doctor Álvarez, el doctor Vivanco no ejercía ninguna defensa penal vinculada, en este caso, a los señores Boluarte. Bueno, entiendo yo que él se convierte en abogado del señor Boluarte después, no cuando nosotros ya habíamos convocado a estas reuniones. Ministro, ¿puede en la formalidad uno decir, claro, pero fue al día siguiente, no fue hoy, fue al día siguiente, en unas horas? Pero, por favor, ¿no? Las coincidencias saltan a la vista. La pregunta directa es, ustedes que conocían que podía ser el abogado en cualquier caso del señor Nicanor Boluarte, Luis Vivanco Botelli, usted lo recibe en su oficina al tiempo que el señor Boluarte ya tenía investigaciones. No hay un conflicto de interés ahí. Simplemente días más, días menos, porque organizaron un cronograma, porque lo que suena, su explicación suena que se organizó un cronograma ideal, incluso para la desactivación del equipo, con lo que yo le digo, se pone Ortiz, desactiva el equipo de la policía y luego asume usted. Vamos a la pausa y regresamos con su respuesta. Perfecto. 8:17. De las 8:21 de la mañana, hoy es viernes 17 de mayo y retomamos nuestra entrevista con el flamante ministro del Interior, Juan José Santibáñez, aquí en la cabina de RPP. La pregunta era muy concreta. Entre febrero y abril de este año, el abogado Luis Vivanco Botelli se reunió 5 veces con el nuevo ministro del Interior. Él ha dicho que fue uno de los especialistas convocados para una suerte de conferencia o desarrollo de un plan, en fin, en su calidad de abogado experto en la materia. Sin embargo, al poco, el señor se convierte, hablamos de Vivanco, en abogado del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte. Esto evidentemente llama sospecha. ¿Cuál es su relación, tanto con Vivanco como con Nicanor Boluarte? A ver, en principio quiero referir y reafirmar, yo no conozco al señor Nicanor, ni mucho menos estoy vinculado a ninguna persona de su entorno. ¿No lo conoce? No lo conozco, jamás he tenido ningún tipo de comunicación. Este tema resulta ser simplemente una coincidencia y quiero reiterar algo. La foto que justamente que ustedes están pasando es una foto que nosotros mismos le hemos proporcionado de uno de los días en donde se han sostenido las reuniones por este tema de la estructura de la temática de terrorismo urbano transnacional. Y como ustedes pueden advertir, es una foto de trabajo y en realidad, si bien es cierto, podría estar la visita vinculada a mi despacho, eran reuniones sostenidas entre varias personas buscando justamente la estructuración de esta figura. Correcto. Y vuelvo a ¿Las reiterar. 5 veces fue así? Vuelvo a reiterar. ¿Las 5 veces fue así? A ver, de las 5 veces... Sí. Una vez, que creo que fue las primeras reuniones, es porque había la intención del señor exministro Walter Ortiz de contar con la asesoría del doctor Vivanco para un proceso judicial que le estaban entablando previamente a su asunción como ministro. El señor Vivanco, que era asesor del ministro Ortiz... No era asesor, jamás ha sido asesor. Pidió su consulta el ministro Ortiz al señor Vivanco. Y no solamente a él, a otros profesionales. Correcto, sobre pero todo da por la un tema casualidad de que luego Vivanco se convierte en abogado de Nicanor y que Ortiz desactiva el equipo de la policía que presta apoyo a FICO. No, es que no es ninguna cuestión, simplemente es una cuestión casual. A ver, aquí esto quiero aclararlo. A la pregunta concreta. ¿Cuántas veces se reunió usted con el señor que hoy es abogado de Nicanor Boluarte y cuáles fueron los motivos de esas 5 reuniones? Correcto. Las veces que nos reunimos, y vuelvo a reiterarlo, porque está transparentado, son las veces que están citados en el portal de transparencia de las visitas, porque no hay absolutamente nada que ocultar y los temas tratados esencialmente es sobre la estructura de la figura típica de terrorismo transnacional. Es más, Mávila, y a quienes están escuchando hoy por hoy esta entrevista, los invito a escuchar la entrevista que yo concedí siendo viceministro y en donde comuniqué esta situación aquí en RPP. Y ustedes podrán advertir que uno de los nombres mencionados entre los destacados abogados y profesores que fueron citados refería al doctor Vivanco, que en ese momento, vuelvo a reiterar, no ejercía ningún tipo de defensa ni ninguna vinculación con el señor Boluarte. Hemos comprendido sus respuestas a los temas que tienen que ver con su trayectoria previa. Ahora queremos que hablen tanto que ministro y que nos diga qué va a diferenciar su gestión de sus predecesores, que hay que decirlo claramente, todos
han fracasado y han terminado con sospechas sobre intereses subalternos en el ejercicio de ese cargo. Esperemos que usted tenga un plan claro y que ejecute una política que haga sentir a la población que hay un piloto a bordo. Por eso queremos saber qué planes tiene usted con los que llega al ministerio. Aquí hay dos ejes fundamentales sobre los cuales esta gestión va a ser reconocida. El primer eje es la lucha frontal contra la corrupción y el segundo eje, la lucha frontal contra la delincuencia organizada. Fíjense ustedes, empezando la gestión el día de ayer, y esto lo refiero como una noticia importante, hemos convocado a la Recopol, 24 y 25 de este mes. ¿Qué cosa es la Recopol? Es la reunión de comando policial que se va a llevar a cabo con todos los generales a nivel nacional. Porque mi mensaje es uno: general que no trabaja, general que se va. Y el trabajo va a estar representado por la producción que tendrán en la lucha contra la criminalidad. Perfectamente reconocemos que hoy por hoy el ciudadano, si bien es cierto, tenemos los trabajos de contra las grandes organizaciones criminales, al ciudadano de a pie le preocupa el robo del celular, le preocupa que su hijo salga a la universidad o al colegio y sea asaltado. A nosotros nos preocupa que los niños hoy por hoy sean víctimas, lamentablemente, de estos miserables que están en la calle. Yo siempre lo he dicho y lo he sostenido, y aunque a mucha gente no le guste, este ministro va a salir adelante a cazar a los delincuentes, conjuntamente con su policía. Y para eso hay planes estratégicos operativos que se van a llevar a cabo en los próximos días. El día de hoy voy a estar con una municipalidad. ¿Está incluido en la lista? Está incluido Vladimir Cerrón y están incluidos absolutamente todos los prófugos que le deben algo a la justicia. Y yo espero prontamente anunciar la captura del señor, así como nos han expresado sus intenciones de llegar al señor Cerrón. La sensación es que el señor Cerrón goza de una suerte de manto de impunidad que le permite escabullirse e incluso participar, emitir opiniones de sus redes sociales, y nada, la policía, todo el despliegue que se ha llevado a cabo no ha dado con el señor Cerrón. Tiene como una suerte o una fortuna particular. ¿Usted se compromete con la población en dar con Cerrón? Yo les digo una cosa, la historia hablará de mi gestión y yo espero prontamente llegar y capturar al señor Vladimir Cerrón, porque ese es mi compromiso conjuntamente con la lucha frontal, sin temor, sin medidas, contra la criminalidad y sobre todo, en apoyo a mi Policía Nacional en el uso legítimo de la fuerza, en el uso racional de la fuerza, y apoyarlos para que los grandes operativos y las grandes capturas, después de practicarse, no sean generadas en resoluciones de libertad contra delincuentes. Nosotros vamos a apoyar todo el trabajo de la policía, desde el ámbito logístico, desde el ámbito humano, y también mejorando el ámbito de la familia policial. Sobre la captura de fugitivos, de los cuales hay la sensación de que gozan de alguna complicidad por parte del Estado. No solamente el señor Cerrón, estamos hablando también sobre el señor ministro Silva de Pedro Castillo y del juez supremo César Inostroza, sobre el cual ni siquiera hay una orden de captura internacional. Permítanos ir a una breve pausa, ministro, si tiene todavía algunos minutos con nosotros. Queremos que nos hable sobre otros aspectos de su responsabilidad, como el de la criminalidad organizada. ¿Qué planes hay frente a esto, por favor? Vamos adelante antes de la pausa. Adelante. Perfecto. Bueno, a ver, con respecto al tema de la criminalidad organizada, ya lo hemos venido conversando, estamos hablando del Plan Perú Seguro. En el Plan Perú Seguro existe una estrategia marcada en la lucha contra y una de esas estrategias es la creación del Grupo Greco. En los próximos meses, el Grupo Greco tiene estructurada importantes intervenciones en donde se están generando la persecución hacia mafias organizadas y hacia las cabezas de estas mafias, esencialmente 6. Esperamos en los próximos días contar con el apoyo logístico que ya estamos requiriendo, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, para que estas capturas puedan liderarse. Adicionalmente, tenemos que tener claro que vamos a atacar, y esto es importante anunciarlo, las fuentes de financiamiento directo de las organizaciones criminales: trata de blancas, pornografía infantil, tráfico ilícito de drogas. Son fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales. Y la disposición que se ha dado es que se ataque de manera directa, porque lógicamente, estas organizaciones criminales que funcionan como empresas criminales, teniendo esas fuentes de financiamiento, lo que hacen es poder generar caos y terror en la población. En este momento lo está escuchando el cuerpo policial. Los policías que están
viendo por el tránsito, los que están trabajando también y organizando operativos para luchar contra la inseguridad ciudadana. Lo está escuchando también la ciudadanía, que sufre por la delincuencia y por la inseguridad, por el temor con el que vive día a día. ¿Cuál es su mensaje hoy? A mi policía, que saben perfectamente que soy un miembro de la familia policial. El día de ayer anuncié algo que la familia policial estaba esperando durante muchos años. El día de ayer, como primer acto de mi gestión, he declarado en emergencia Salud Pol, el sistema de salud de la Policía Nacional del Perú, que durante tantos años ha sido ineficaz. No habían medicinas, no había un tratamiento adecuado, y ese es el primer acto que gestionaremos en favor de la familia policial. Y a los ciudadanos, decirles que este ministro va a hacer frente a la criminalidad. Yo no voy a estar detrás del escritorio, yo voy a estar al frente con mi policía, porque soy un padre que quiere un país seguro para sus hijos. Y hoy por hoy, un ministro que quiere marcar historia. Ahora, hay algunos temas puntuales que son escandalosos. El mercado de armas, algunas de las cuales parece que provienen de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada, como hemos visto en el caso ecuatoriano. El mercado de explosivos que se usan en la minería ilegal, con los resultados que usted conoce mejor que yo, y el mercado de insumos químicos que la SUNAT no controla y que permite que esta minería ilegal funcione con total facilidad. Sí, esa es una de las cuestiones que también preocupa al sector y motivo de ello tenemos varias reuniones con el Congreso de la República. Estamos esperando la reglamentación de la norma que ya se está trabajando y que esperamos tenerla con prontitud para ser sumamente rigurosos en la adquisición, en la comercialización de armas que en realidad, por ejemplo, no estaban incluso incluidas dentro del listado y que son necesarias limitar, sobre todo para que estas posteriormente no terminen en un mercado negro con las organizaciones criminales. Ministro Santibáñez, le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana y bueno, esperamos que su tiempo en la cartera del Interior sea más largo que el de sus predecesores, de modo tal que se pueda no solamente garantizar una estrategia a largo plazo, sino que además su compromiso con lo que ha dicho será la independencia del trabajo de la policía también se honre. Gracias y buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días, ministro, y mucho éxito en su función. Hacemos una pausa, Mávila. 8:32. Partir al ministro que tiene una reunión, creo, en Palacio de Gobierno. Muchas gracias por estar acá. Gracias.